Mi hermana Crystal levantó su copa en la barbacoa familiar, riendo mientras hablaba. Ahora somos dueños de esta casa. La sonrisa de mamá parecía casi practicada, como si hubiera estado esperando este momento. Deberías sentirte agradecida, Bella. Los invitados a nuestro alrededor rieron suavemente, los platos tintineando en la cálida tarde. Me senté allí, asintiendo, manteniendo la compostura. Entonces lo dije. Mira la escritura. Todo el patio trasero pareció congelarse. Incluso el chisporroteo de la parrilla se apagó. Saqué el sobre de mi bolso y se lo deslicé. Crystal lo agarró con entusiasmo, abriéndolo con confianza, hasta que las palabras en la página le quebraron la voz. Desalojo. ¿Qué es esto? Todos pensaron que la conmoción comenzó en ese momento. Pero la verdadera traición, la herida que me llevó a este punto, había comenzado muchos meses antes, mucho antes de que alguien encendiera esa parrilla. Me llamo Bella Carter. Desde fuera, nuestra familia probablemente parecía común y corriente. Éramos del tipo tranquilo, reservados. Un hogar modesto en Oregón, una madre que pasaba los fines de semana horneando, dos hijas que aparecían tan cerca en las fotos que convencían a cualquiera que pasara por allí. Pero las fotos solo capturan instantes congelados. Nunca muestran las dinámicas invisibles, la jerarquía tácita de quién importa más y quién se queda atrás. Crystal, mi hermana mayor, siempre había sido el centro de atención de nuestra familia. Incluso de niños, todo en casa parecía adaptarse a sus necesidades, sus emociones, sus constantes urgencias. Cuando se olvidaba de una tarea, mamá se quedaba despierta hasta pasada la medianoche para terminarla. Cuando se gastaba la paga demasiado rápido, mamá le daba más dinero discretamente, prometiéndole que era solo temporal. Este patrón se intensificó con la edad. La incapacidad de Crystal para mantener un trabajo, su creciente deuda de tarjetas de crédito, sus decisiones imprudentes, todo se justificaba con un suave suspiro y una mirada significativa en mi dirección. Sé comprensiva, Bella. Está pasando por un momento difícil. Aprendí desde pequeña que ser la hija responsable no traía reconocimiento. Solo me traía más expectativas. Me mantuve callada, trabajé con diligencia, pagué mis gastos y evité causar problemas. Creía que eso era lo que debían hacer las mujeres maduras. Una asumía sus propias responsabilidades. No pedía ayuda que no se había ganado. No se convertía en una carga para nadie. Pero mamá trataba mi autosuficiencia como un recurso ilimitado, algo de lo que podía echar mano cada vez que Crystal tropezaba de nuevo. Todavía recuerdo la tarde que le di a mamá mi identificación caducada y mi número de la seguridad social para que me ayudara con unos documentos de la declaración de la renta. Confié en ella por completo, como las hijas confían naturalmente en sus madres, sin dudarlo ni rechistar. No tenía ni idea de que le estaba entregando las llaves de todo mi futuro. En aquel entonces, alquilaba un pequeño piso cerca del centro, ahorrando con esmero para mi propia casa. Cada mañana me traía el aroma a café barato y la luz del sol filtrándose por las finas cortinas de la ventana. Mi trabajo como ingeniera de software me mantenía ocupada con plazos, problemas técnicos y reuniones interminables. Me sentía orgullosa de la vida que había creado, sencilla, segura, construida enteramente con mis propias manos. Mamá me visitaba de vez en cuando, normalmente para ponerme al día sobre la última crisis de Crystal o para preguntarme si podía contribuir económicamente hasta que las cosas mejoraran. Casi nunca me negaba. Poner límites no era algo que dominara. Aún así, se estaba creando una distancia entre nosotras. No en kilómetros, vivíamos todas en la misma ciudad, sino emocional. Durante nuestras comidas dominicales juntas, notaba cómo Crystal examinaba mi ropa, las llaves de mi coche, mi bolso de trabajo, como si calculara que poseía yo que ella merecía. Mamá también lo veía, pero en lugar de corregirlo, lo animaba. Bella, tu vida va tan bien. No seas egoísta. Egoísta. Esa sola palabra me oprimió como una piedra pesada. No la desafíe. Rara vez lo hacía. Guardar silencio me parecía más fácil, más tranquilo, menos propenso a desencadenar la ira de Crystal o la manipulación de culpa de mamá. Pero el silencio tiene un precio. Y el mío se acumulaba con intereses. Pensé que las tensiones subyacentes en nuestra familia eran tolerables. Frustrantes y a veces dolorosas, sí, pero manejables. No podía imaginar cuán profundas eran ni cuán extensas se extenderían. No hasta el día en que todo se hizo añicos. El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal llegó una mañana de miércoles cualquiera, de esas en las que nada parece remotamente dramático. Decidí empezar a trabajar tarde, me preparé avena, abrí mi portátil y entré en la página web de mi prestamista hipotecario, esperando una aprobación sin problemas. Mi historial crediticio era excelente, mis ahorros considerables y había pasado años preparándome para este hito.
Comprar una casa no era solo un logro. Era la prueba de que había construido una vida de la que nadie más podía atribuirse el mérito, excepto yo. Así que, cuando la pantalla mostró solicitud denegada, mi mente se negó a aceptarla antes de que mis ojos pudieran registrarla por completo. La leí de nuevo, y luego otra vez. Examiné cada detalle línea por línea hasta que las palabras cristalizaron en algo escalofriante: obligación hipotecaria vigente a nombre del solicitante. Una hipoteca que no poseía. Nunca había solicitado una, hasta ese momento. Llamé inmediatamente a la entidad crediticia, recorriendo mi apartamento de un lado a otro mientras un representante revisaba mi expediente. Su tono cambió, manteniéndose educado, pero volviéndose más cauteloso. Hay una hipoteca vigente vinculada a su identidad, explicó. Se firmó hace 16 meses. Se me encogió el estómago. ¿Firmado por quién?, exigí. Por usted, señora. Sentí un cambio radical en mi interior, como si una tabla del suelo se soltara bajo mi peso. Cuando pronunció la dirección en voz alta, una casa en Beaverton, me agarré a la encimera de la cocina para no caerme. Beaverton, donde vivían mamá y Crystal. Durante varios segundos, no oí nada más que un ruido sordo que me inundaba los oídos. Pedí una copia de la página de firmas, me esforcé por mantener la voz firme y colgué. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. El documento llegó a mi bandeja de entrada en cuestión de minutos. Lo abrí de inmediato. Allí estaba, mi nombre escrito en cursiva fluida, casi impecable, salvo por un detalle crucial. Mi letra no se curvaba hacia el final, y nunca había firmado ningún documento relacionado con una casa. Ni 16 meses antes, nunca. Llamé a mi madre enseguida. Contestó al tercer timbre, con voz perfectamente normal, casi alegre. Hola, cariño. ¿Todo bien? Hay una hipoteca a mi nombre, dije. $500,000 por tu casa. Siguió un silencio prolongado, y luego exhaló, suave y mesurada, como si hubiera estado esperando esta conversación. Ya está hecho, bella. Estamos pagando. Crystal necesitaba una vivienda estable para reconstruir su vida. Lo entenderás cuando tengas hijos. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué usar mi nombre? Tienes buen crédito, respondió simplemente. No lo estabas utilizando. Y somos familia. Deberías sentirte agradecida de poder ayudar. Agradecida. Esa palabra otra vez, presionando contra mi pecho como un moretón reciente. No grité. No dudé. Colgué porque era lo único que impedía que el calor que se acumulaba en mi pecho se disipara por completo. Durante horas, deambulé por mi apartamento en silencio, intentando reconstruir una imagen que desesperadamente no quería ver. Mamá había explotado la identificación que le había dado. Había usado mi número de la seguridad social, mi información personal, mi fideicomiso. Había falsificado mi firma en un préstamo, había comprado una casa y luego se había mudado con Crystal como si les perteneciera. Y el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero algo fundamental se había roto. Una fractura que atravesaba directamente el corazón de mi familia. Y en lo profundo del dolor y la conmoción, algo más también estaba tomando forma. Una transformación, una creciente presión, la chispa inicial de la determinación. Durante los días siguientes, seguí mi rutina como quien se observa a sí mismo desde lejos. Iba a trabajar. Escribía código de programación. Asistía a reuniones. Pero en cada intervalo de silencio, en cada pausa entre tareas, la misma verdad se repetía, firme e implacable. Me explotaron. No por accidente, ni por confusión, sino intencionadamente, calculadamente, sabiendo que no me resistiría. Esa constatación dolió más que la propia firma falsificada. Para el viernes, la negación se había disipado lo suficiente como para que la ira se instalara, una ira silenciosa y aguda que no estalló, sino que se abrió paso en mí con firmeza. Abrí mi portátil y empecé a investigar. Regulaciones hipotecarias, fraude de identidad, propiedad, derecho de inquilinos. El historial de mi navegador me recordó la preparación de un caso legal, que en muchos sentidos lo era. Fue entonces cuando descubrí el detalle que me dejó completamente paralizado. En nuestro estado, cuando un préstamo se garantiza con la identidad de alguien, incluso de forma fraudulenta, el título legal sigue a nombre de la hipoteca. Lo que significaba que la casa era legalmente mía. No de Mama, and I de Crystal, sino mía. Por primera vez en días, sentí algo parecido a respirar de nuevo. Aún así, el conocimiento por sí solo no era suficiente. Necesitaba orientación profesional. Concerté una consulta con un abogado en el centro, un hombre de voz tranquila que me escuchó sin interrumpirme mientras le explicaba todo, mi número de la seguridad social, el documento de identidad antiguo que le había dado a mi madre, los papeles de la hipoteca, la firma falsificada, la conversación telefónica.
Cuando terminé, juntó los dedos y asintió lentamente. Eres el propietario legal, confirmó. Están ocupando una propiedad que no les pertenece. La habitación pareció inclinarse ligeramente, como si el aire se hubiera espesado a mi alrededor. Me pasó un resumen impreso por la mesa. No tienes que presentar cargos penales contra tu madre si no es tu intención. El fraude de identidad dentro de las familias ocurre con más frecuencia de lo que la mayoría cree. Pero puedes reclamar legalmente tus bienes, y puedes hacerlo discretamente. En voz baja, repetí, dejando que la idea se asentara. Me explicó el procedimiento: notificación por escrito, documentación oficial, un plazo establecido por la ley municipal. Nada teatral, nada agresivo, simplemente papeleo y límites. Dos cosas que mi familia nunca había respetado, pero que estaban a punto de aprender su importancia. Al salir de su oficina, la luz del sol me rozó la cara como una inesperada absolución. Por primera vez desde la llamada del prestamista, me sentí en control. Ni vengativa ni furiosa, simplemente firme. Ese fin de semana, conduje hasta el barrio de Beaverton donde estaba la casa. No me detuve en la entrada. Me detuve en la acera, con el motor apagado y las manos agarrando el volante. Por la ventana delantera, observé a Crystal moviéndose por la sala como si fuera la dueña de todo, descalza, riendo con el teléfono, tirando una manta sobre un sofá que yo, sin saberlo, había financiado. Mamá caminaba por el pasillo detrás de ella, con una cesta llena de ropa doblada. Parecían tranquilas, cómodas, completamente tranquilas. Me invadió una quietud fría y esclarecedora. Este no era su hogar. No se lo habían ganado. Me lo habían robado. Regresé a mi coche, abrí la puerta del copiloto y saqué un grueso sobre amarillo. Los documentos oficiales que había recogido ese mismo día. Pasé el dedo por el borde, palpando la ligera arruga de papel que contenía. Esto no era venganza. No en el sentido convencional. Era simplemente la verdad que volvía a su sitio. Y muy pronto se verían obligados a afrontarla. No llegué a la reunión familiar para crear drama. Vine porque el silencio había funcionado como protección durante demasiado tiempo, y entrar en ese patio trasero significaba acabar con la versión de mí que habían construido, alguien obediente, maleable, conveniente. El sol de julio estaba bajo cuando llegué a la casa, la de la hipoteca que nunca firmé, la que habían tratado como un premio que Crystal, de alguna manera, merecía. Los coches se alineaban en la calle. La música flotaba por el césped, algo animado que contrastaba con el peso que me oprimía el pecho. El aroma a pollo asado y carbón impregnaba el aire cálido. Los niños de nuestra extensa familia corrían por el patio, y parientes que no había visto en meses estaban de pie junto a mesas plegables llenas de fruteros y platos de papel. Todo parecía festivo, relajado, sin esfuerzo, como si nada en mi vida hubiera sido destruido para hacer posible este momento. Entré en silencio. Sin una entrada dramática, sin ningún anuncio. Simplemente seguí el camino de piedra hasta el patio trasero, donde el ruido se convirtió en risas y tintineo de copas. Mamá me vio primero. Se iluminó al instante, saludando con entusiasmo, como se suele hacer con las visitas, no con las hijas. Ahí está, gritó. Ven con nosotros, cariño. Cariño. La palabra me raspó las costillas. Crystal estaba cerca del patio, apoyada en el costado de su novio, con un vestido veraniego estampado de flores azules. Parecía sacada de una revista de decoración, de esas que enfatizan la vida sin esfuerzo. Sostenía una copa y tamborileaba con las uñas contra el cristal mientras reía con su familia. Al verme, su sonrisa se ensanchó, aunque no con calidez. Más bien con diversión. «¿De verdad viniste?», dijo, levantando su taza. «Pensé que estarías demasiado ocupado siendo, bueno, responsable». Algunos rieron entre dientes. Asentí cortésmente, ignorando la familiar oleada de calor bajo mi piel. Mamá me rodeó del brazo y me guió hacia una larga mesa de madera cerca de la parrilla. «Sírvete un plato», me instó. «Hay mucha comida». Crystal organizó todo este evento. Claro que lo hizo. Con mi casa, mi préstamo, mi crédito. Murmuré algo evasivo y, en cambio, tomé un vaso de agua. A medida que avanzaba la tarde, los familiares circulaban, compartiendo historias, poniéndose al día, bromeando. Vi a Crystal flotar entre la multitud como si estuviera organizando una elegante cena. Hizo recorridos por la casa, destacando sus elecciones de decoración, sus elecciones, sus futuras ideas de renovación. Cada vez que decía, mi casa, algo dentro de mí se tensaba aún más, como una cuerda que se enrolla hasta el último centímetro. Pero esperé, paciente, tranquila. Cada momento de este día había sido planeado mucho antes de mi llegada. Era casi el atardecer cuando Crystal llamó a todos al patio. Todos acá», gritó, levantando su copa. «Quiero brindar».
El murmullo de la conversación se acalló. Las sillas rozaron el suelo. La gente formó un semicírculo a su alrededor. Me quedé a un lado, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para observar. Crystal levantó su copa, su pulsera reflejó la luz del sol que se desvanecía. Solo quiero decirte lo agradecida que estoy, empezó con una amplia sonrisa. Esta casa lo ha transformado todo para mí. Para nosotros. Su novio le apretó el hombro. Mamá sonreía orgullosa junto a la parrilla. Y, sinceramente, continuó Crystal, riendo a carcajadas al mirarme, se siente increíble tener por fin un lugar que es nuestro. Esta casa ahora es nuestra. Varios familiares aplaudieron. Apreté con más fuerza el sobre dentro de mi bolso. Entonces mamá añadió con una sonrisa suave y desdeñosa que se deslizó como aceite en el momento. Solo se agradecida, Bella. No te enojas. No te burlas. Solo me ignoras como si debiera sentirme honrada de que mi futuro se rediseñara para la comodidad de otra persona. La multitud me observaba ahora, esperando a la chica silenciosa que siempre absorbía el golpe, la que se tragaba la incomodidad en aras de la armonía. No alzó la voz. No me incorporé a su teatralidad. Simplemente sentí. El movimiento fue pequeño, casi imperceptible, pero en mi interior todo se alineó con un clic frío y definitivo. Comprueba la escritura, dije. No fue ruidoso. No tenía por qué serlo. El patio trasero se congeló. La risa se apagó en un instante. Alguien bajó un bocado de ensalada de papa sin darse cuenta. Incluso los niños se detuvieron en los bordes del césped, percibiendo el cambio. Mamá parpadeó lentamente. ¿Qué acabas de decir? Dejé mi bebida y saqué el sobre amarillo de mi bolso. El papel crujió levemente, más fuerte que cualquier grito. Crystal rió de nuevo, pero esta vez con vacilación. ¿Qué se supone que significa eso? Di un paso al frente y dejé el sobre la mesa. Si esta casa es nuestra, dije, no deberíamos tener ningún problema en examinar la escritura. Su sonrisa se desvaneció. Mamá extendió la mano hacia el sobre, con dedos temblorosos, antes de contenerse. Bella, este no es el lugar. Crystal lo agarró en su lugar. Bien, espetó, rasgando el sello con un gesto florido. Aclaremos tu confusión. Sacó los documentos, páginas de texto legal, firmas y el aviso oficial que había presentado a principios de semana. Sus ojos se movieron rápidamente al principio, luego se ralentizaron, y finalmente se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz se quebró. Permanecí inmóvil, sintiendo el peso del silencio denso a nuestro alrededor. Los familiares se acercaron. Los susurros resonaron entre la multitud. El novio de Crystal se removió incómodo a su lado. Mamá se acercó, mirando por encima del hombro de Crystal, con el rostro pálido. Desalojo, susurró Crystal, como si decirlo en voz baja suavizara su impacto. Pero al encontrar la línea que indicaba el plazo para desalojar, su voz se convirtió en un grito agudo y de pánico. ¿Desalojo? ¿Qué es esto? El grito destrozó la ilusión de unidad que la barbacoa intentaba proyectar. Varios invitados retrocedieron. Algunos intercambiaron miradas inquietas. Mamá le quitó los papeles de las manos a Crystal, examinándolos como si buscara una escapatoria inexistente. No puedes hacer esto, susurró, negando con la cabeza. Bella, no puedes. Somos familia. ¿Familia? La palabra surgió como una acusación, no como un vínculo. Usaste mi identidad, dije en voz baja. Firmaste con mi nombre. Compraste esta casa con un préstamo vinculado a mi futuro. Y ninguno de los dos me informó. La respiración de Crystal se entrecortaba. Estábamos haciendo los pagos, insistió con la voz quebrada. Todos ayudamos a la familia. Tú solo. No pudo terminar. Esto no es ayuda, respondí. Esto es fraude. Y la única razón por la que no presento cargos penales es porque decidí resolver esto de forma discreta, legal y justa. Mamá aferró la notificación con voz temblorosa. ¿A dónde se supone que debemos ir? La miré a los ojos, ojos que tantas veces había buscado comprensión. Al mismo lugar al que iba cuando necesitaba estabilidad, dije. Un lugar que ustedes mismos crean. Un perro ladró a lo lejos. Un invitado se aclaró la garganta. La parrilla siseó su último destello antes de apagarse. Crystal se hundió en una silla, temblando. Su novio intentó consolarla, pero ella lo apartó, sin dejar de hojear las páginas como si deseara que cambiaran. Mamá me miró, con el rostro entre la incredulidad y el dolor. Nos tomaste por sorpresa. Me sorprendiste hace 16 meses, dije. Solo estoy devolviendo la verdad a su debido lugar. El sol se puso por completo tras la valla, iluminando el jardín con un resplandor sombrío. Los familiares se alejaron, murmurando excusas, sin saber qué lado tomar. No me quedé más tiempo del necesario. No saboreé el momento ni busqué una disculpa.
Me di la vuelta, caminé por el sendero de piedra y volví al aire fresco del atardecer más allá del jardín. Detrás de mí, se alzaron voces. Pánico, ira, negación. Pero nada de eso me llegó como antes. La justicia no era ruidosa. Era firme. Y por fin había aprendido a contenerla. Los días posteriores a la barbacoa se sintieron extrañamente tranquilos, como si el mundo hubiera cambiado ligeramente y yo aún estuviera aprendiendo a encontrar el nuevo equilibrio. No pregunté por mamá ni por Crystal. No seguí el cronograma. El proceso ya estaba en marcha, oficial, documentado, y ya no me correspondía a mí cargar con mis emociones. Solo podía dejar que las consecuencias se desarrollaran como debían. En una semana, recibí la confirmación de que habían acusado recibo del aviso. 2 semanas después, pasé por delante de la casa de camino a comprar comida. Sus coches seguían allí, con las cortinas bien cerradas. Pero el lugar parecía diferente, de alguna manera disminuido, menos como un hogar y más como un recordatorio de todo lo que había tolerado durante tanto tiempo. No bajé el ritmo. Para la tercera semana, la casa estaba vacía. La entrada estaba despejada, las ventanas sin ventanas. Un cartel de una inmobiliaria se alzaba en el jardín, blanco brillante contra el césped. Aparqué por primera vez desde que todo se rompió y caminé hacia el porche. Ningún recuerdo era realmente mío, pero por primera vez, el espacio se sentía auténtico. Sin secretos, sin manipulación, sin derecho a todo flotando en el aire. Venderlo fue más fácil de lo que esperaba. Los fondos se liquidaron rápidamente. Pagué la hipoteca, cerré la cuenta y usé el resto como entrada para un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. No era ni grandioso ni ostentoso, pero era mío, ganado, no robado. La primera noche allí, me quedé junto a la ventana con una taza de té, observando el reflejo de las luces de la ciudad en el cristal. Por primera vez en meses, bajé los hombros, respiré hondo y la tranquilidad no parecía miedo. Era libertad. En las semanas siguientes, no supe nada de mamá ni de Crystal. Quizás estaban enojadas, quizás avergonzadas, quizás seguían insistiendo en que eran las víctimas. Pero su silencio ya no me dolía como antes. Había recuperado algo más grande que una casa. Me había recuperado a mí misma. Y si alguna vez has tenido que salir de la sombra de una familia, sabes que esa clase de victoria es silenciosa, pero te cambia la vida.